La semana pasada, ¿lo pueden poner mi predicación, Luis? Oh, ok. ¿No saben cuál es el botón que se necesita para poner? Ok, la semana pasada el último pasaje que vimos se encuentra, ahí está en la pantalla, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23, y terminé la meditación de la semana pasada con esta pregunta: si estás dispuesto a entrar en el reposo de Dios, porque existe un reposo para el pueblo de Dios, al cual Dios quiere que toda la humanidad entre a ese reposo espiritual, que descanse, que repose de todo su intento de querer o perfeccionarse a sí mismo, portarse bien, o aún de recibir la bendición de Dios. Ya se acabó, no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó para que podamos entrar a ese reposo, a ese descanso. Pero la pregunta es si estás dispuesto a entrar al reposo que Dios quiere que tú entres. Hebreos 10:19 dice así que, hermanos, escuchen la palabra del Señor: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y explica el mismo autor, esto es su carne, o sea, su cuerpo, su persona. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esta es la invitación del Señor, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y después dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerda que bajo el viejo pacto, y para aquellas personas que no entienden la terminología del viejo pacto, la Biblia está dividida en dos partes principales, de Génesis al profeta Malaquías, que es la parte de atrás o de su izquierda. Se le llama el antiguo pacto, era una alianza, un covenant, un testamento que Dios hizo con una nación en aquel tiempo. Pero cuando Cristo vino, y Cristo vino al mundo, aquí a la tierra, existió Jesucristo hace más o menos 2000 años. Por eso es que estamos en el año 2014 después del nacimiento de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, Él dio inicio a un nuevo pacto. Y por eso la Biblia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Y nosotros que vivimos después de Cristo, obviamente estamos bajo el nuevo pacto. Y bajo el viejo pacto de ley, antes de que Cristo viniera, no era posible, escuchen, era impensable que un simple ser humano, un ciudadano de Israel, se acercara al tabernáculo de reunión donde se encontraba la gloria, en el término hebreo es la gloria Shekinah de Jehová. El Dios verdadero se manifestaba en este tabernáculo o en esta tienda de campaña, que después llegó a ser el templo. Dios se manifestaba ahí, Dios hablaba con el ser humano hace más de 2000 años. Dios habló al ser humano, en este caso a un hombre llamado Moisés. Ahí Dios hablaba, Moisés escuchaba al Señor, pero nadie de las otras personas, nadie podía acercarse a ese lugar santo, nadie podía entrar jamás en el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja chapeada en oro, tenía unos serafines o ángeles arriba, pero adentro había una copia de las tablas de la ley del que Dios le dio a Moisés, grabadas por la mano de Dios. Ahí estaban, en esa arca del testimonio le llamaban. Había una medida, una porción del maná. Cuando Dios liberó a los judíos, caía del cielo una como hojuelitas escarcha, y de ahí hacían harina y hacían pan para comer. Era maná. Maná quiere decir en hebreo, ¿qué es esto? Y le llaman el pan del cielo. Y había también una rama de Aarón que reverdeció, ese era el acta del testimonio. Ahí estaba en el lugar santísimo,
Y el único que podía entrar ahí a ese lugar era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Pero para poder entrar el sacerdote tenía primero que hacer un sacrificio, matar un chivito para el perdón de sus propios pecados. Y después podía ya sacrificar y entrar para el perdón del pecado de toda la nación de Israel. Si una persona común se atrevía a entrar, ¿sabían ustedes que moría inmediatamente? Moría inmediatamente porque Dios lo mataba. Dios tenía permitido eso. Y alguna persona puede decir, ¿pero por qué era Dios así? Bueno, número uno, el barro, el clay, el cántaro no le puede cuestionar, dice la Biblia, al alfarero, ¿cierto? ¿Por qué hace esto? Él es el creador, Él es soberano. Pero Él lo hizo. Y tenemos una enseñanza muy profunda de lo serio que es el pecado. Dios no tolera el pecado. Y si una persona simplemente entraba cuando él quería, estaba desobedeciendo a Dios. Entonces la simple idea de entrar en el lugar santísimo era impensable para cualquier gente. Nadie jamás se atrevería a meterse al tabernáculo, al templo, y mucho menos a la segunda parte que se llamaba el lugar santísimo. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, ahora bajo el nuevo pacto de gracia, es Dios mismo que le dice a la raza humana que ahora tiene libertad para entrar al lugar santísimo. Escuchen, eso es lo que está diciendo la Escritura. Libertad para entrar al lugar santísimo, pero vean lo que dice, por la sangre de Jesucristo. Libertad para entrar a la misma presencia del único Dios vivo, perfecto, santo. El único Dios que existe es el Dios revelado en la Biblia, y es un Dios santo. Libertad para acercarse a Él sin ningún temor o miedo. Libertad para acercarse a Él sin ningún intermediario humano. Recuerdan, las religiones generalmente dicen por medio de mí, y tú tienes que ir a un hombre para conectarte con Dios. Ya no existe más eso. Ahora es por medio de Cristo Jesús. Es importante notar, y esto es muy importante para mí, en base a que he escuchado tanto esa palabra de entrar al lugar santísimo entre los creyentes, los cristianos sobre todo. El lugar santísimo aquí, cuando habla de que todos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no tiene nada que ver con ir o entrar a un edificio que le llamamos iglesia. O sea, que no vayan a caer en el error o en el engaño de que de su casa dice vamos a ir al lugar santísimo y le llaman a este edificio al lugar santísimo porque es una iglesia. En realidad no tiene nada que ver con eso. Tampoco se refiere a un momento en que te pones a cantar o a leer la Biblia o a orar. Dice, estoy entrando en el lugar santísimo, a la presencia del Señor. Y después, ya que te levantas y te vas, ya te saliste de la presencia del lugar santísimo. No estamos hablando de eso. No se trata de entrar y salir del lugar santísimo o de la presencia del Señor. Se trata de que, escuchen, la invitación que Dios hace a la raza humana y a todos ustedes, a todos nosotros, es que de una vez por todas tú vienes, por así decirlo, tú vienes al Señor y rindes tu vida entera a su voluntad. Esa es la invitación del Señor para que entres a su misma presencia o al lugar santísimo. Se trata de aceptar a Jesucristo y su evangelio, el evangelio que Cristo vino a predicar. Y juntamente con el evangelio vienen todas las bendiciones que recibe un ser humano al entrar a la gracia del nuevo pacto. Yo entré al lugar santísimo hace muchos años y nunca me he salido de ahí. Es decir, entrar al lugar santísimo es la invitación para que un ser humano acepte la provisión de Dios. Y ya entraste de una vez por todas. No es entrar y salir del lugar santísimo. Es una vez por todas. El diccionario define libertad como, vean, dice la facultad de las personas. Esto es libertad. La facultad de las personas para actuar según su propio deseo, pero dice en el seno de una sociedad organizada y dentro de los límites de reglas definidas. Otra cosa que define el diccionario de libertad dice el derecho que tienen todas las personas para hacer una cosa sin que intervenga una autoridad.
Y número 3 dice, el estado de quien no está preso, eso es libertad, ni sometido a la voluntad de otro. Es decir, un estado o condición del que no está sujeto a un poder extraño o a una autoridad arbitraria, o no está constreñido por una obligación o deber o disciplina. Eso es libertad. Nadie te va a obligar, eres libre. Y para acercarte, dice la Biblia, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, tenemos esa libertad. Y eso es precisamente la libertad que tiene todo cristiano que ha aprendido a vivir bajo el nuevo pacto de gracia. ¿Saben que nosotros los cristianos podemos hacer todo lo que deseemos hacer? Y esta declaración hace temblar a mucha gente, hermanos y hermanas. Porque cuando el pastor Roberto dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, ahora que estamos bajo la gracia del Señor. Pero piensan, esta declaración hace temblar a mucha gente porque piensan que estamos animando a los cristianos a que vivan una vida de pecado y que no se tienen por qué sentir culpables. Y obviamente no estamos diciendo para nada eso. Además, este razonamiento, estas personas ignoran que el cristiano que comprende la gracia del nuevo pacto aprende a vivir controlado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vean, por esta razón podemos decir a los creyentes, haz todo lo que desees hacer. Puedes hacer, ahora que eres hijo de Dios, puedes hacer todo lo que desees hacer, porque sabemos que lo único que deseará hacer un hijo de Dios, que es controlado por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosa es? Si tú estás siendo controlado por el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿qué vas a desear tú hacer sino la voluntad santa y perfecta de Dios? No hay manera en que un hijo de Dios desee vivir en pecado cuando es Cristo mismo el que está guiando su vida dentro de ese cristiano. No hay manera. Pensar lo contrario sería como decir que Jesucristo está guiando al creyente a pecar. Entonces, bajo el nuevo pacto de gracia puedes hacer lo que quieras. Y tal vez alguien dentro dice, pero lo que quiera, pastor, lo que quiera es la respuesta. ¿Puedo pecar? Si quieres pecar, peca. Pero la pregunta es, vean, ¿qué es lo que quieres hacer como un hijo de Dios, del Dios santo, justo y perfecto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Irte a pecar? Eso sería, no solamente sería tontería, sin sentido. Como si eres un hijo de Dios. Cristo vive dentro de ti. Y Cristo te liberó del poder del pecado. Aquel creyente que entiende esto va a querer consciente y voluntariamente irse a pecar. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer como un hijo del Dios Santo? Tu respuesta determina tu corazón y tu entendimiento de la gracia del nuevo pacto. Nosotros, los hijos de Dios, cuando vivimos bajo la gracia del nuevo pacto, no estamos presos, no estamos esclavizados, no estamos sometidos a la voluntad del diablo ni a la voluntad del pecado. ¿Escucharon eso? Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Las epístolas de San Pablo, de Juan, de San Pedro, eso enseña que no vivimos más esclavizados ni al poder de Satanás, no tienes por qué obedecerle, ni al poder del pecado, no tenemos por qué obedecer los impulsos del pecado. Ni el diablo ni el pecado tienen más poder sobre nuestras vidas. Esto es un hecho absoluto, verdadero, que se encuentra en las Escrituras. El que no lo experimentes no significa que no es verdad, porque el hecho de que lo que estoy diciendo va basado en la verdad. Pero una cosa es entender que esto es verdad y otra cosa es que estés experimentando y viviendo en tu vida la liberación del poder de Satanás y del poder del pecado en tu propia vida. Son dos cosas diferentes, pero el hecho de que no lo experimentes no significa que no es verdad. Como hijos de Dios, entonces necesitamos entender que cada vez que decimos, y esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hermano, cada vez que decimos es que no puedo dejar de, estamos diciendo algo que no es verdadero. Estamos declarando nosotros mismos algo que es falso, y eso viene de Satanás.
No podemos decir como hijos de Dios, es que no puedo dejar de enojarme o de emborracharme o de adulterar o de esto, del otro. Es falso. Es lo mismo que decir que Dios nos ha mentido. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren lo que la palabra del Señor dice, Romanos 6:14. ¿Por qué? Dice, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Saben qué es enseñorear? Tener dominio, control o poder o señorío. Y Dios claramente te dice eso. Si tú eres hijo de Dios, escucha lo que Dios te dice. Que el pecado no se va a enseñorear ni a dominarte más. Punto. ¿Por qué? Porque ya no estás más bajo la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos o la ley de Moisés, sino ahora estamos bajo la gracia. Y si usamos un poquito nuestro razonamiento, vean que para eso Dios nos dio cerebrito y raciocinio. El pecado no se enseñoreará más de ustedes porque no están más bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si estás bajo la ley, ¿qué quiere decir? El pecado sí se va a enseñorear y va a tener dominio y poder sobre tu vida. Es insensato para mí cuando veo y sé de cristianos que viven bajo el nuevo pacto, que son hijos de Dios, y que siguen sometiéndose al Antiguo Testamento de ley. Entonces obviamente el pecado por eso tiene más poder sobre ellos y su lucha es horrible. ¿Por qué? Porque no dejan de someterse al Antiguo Testamento de ley. Si Dios dice que el pecado no tendrá más señorío o control de nosotros, ¿saben qué significa? Que el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Así de sencillo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, vean, eso significa, una de las definiciones de libertad es, si lo ven ahí, en la parte de abajo, dice, es el estado o condición del que no está sujeto a un poder extraño o a una autoridad arbitraria, o que no está constreñido. ¿Saben qué es constreñido? Como obligado, impulsado como a un deber o disciplina. Entonces nosotros, los hijos de Dios que vivimos bajo el nuevo pacto, no tenemos que hacer cosas religiosas por obligación o porque tenemos que hacerlas. ¿Escucharon? Nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, los hijos de Dios, no tenemos que hacer ciertas cosas religiosas por obligación o porque tenemos que hacerlas. Nosotros no tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Escucharon eso? Nosotros queremos hacer las cosas que agradan a Dios. Nosotros deseamos hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, no, como pastor, escuchen, no tiene sentido que yo le diga a ustedes, no hagas esto malo. Y el número uno, estoy sometiendo bajo la ley. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué te tengo que decir que la borrachera no es buena? Que la pornografía, que las maldiciones, que las groserías, que el robar, que ser deshonesto, ¿por qué te tengo yo que decir? Si eres hijo de Dios, si el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero vive dentro de ti, tú mismo sabes que eso es pecado. Entonces se dan cuenta. Cuando vas a una iglesia y desde el púlpito el pastor nada más se la pase condenando tu comportamiento, te está tratando como si no fueras un hijo de Dios. Pero mejor yo les estoy enseñando lo que la Biblia dice. Y nosotros, los cristianos, no tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios. Nosotros deseamos hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de ese Dios Santo vive dentro de nosotros, sus hijos. Él es santo, nosotros somos santos. Él hace cosas justas, verdaderas, santas, buenas. Y como Él es nuestro papá y por su Espíritu Santo vive dentro de nosotros, eso es lo que deseamos hacer. Nadie nos obliga. Y tal vez algunos de ustedes han escuchado a alguien decir, oye, en tu religión, número uno dice, en tu religión, no tenemos religión. Dice, tu religión no te permite emborracharte. ¿Han escuchado comentarios así? Es que si vas a esa iglesia ya no te van a dejar hacer esto y hacer el otro.
No, número uno, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Yo no les voy a prohibir que hagan cosas malas, ese es asunto número uno de ustedes. Pero entiendan que como hijos de Dios no tiene sentido que uno haga esas cosas. No tenemos que hacer, nadie los obliga, no te estamos obligando a que deje de hacer nada. ¿Escucharon eso? Entonces pueden decir eso. Ahí en Plenitud de Vida no te obligan a dejar de hacer nada de las cosas malas, ni te obligan a hacer cosas buenas, porque eso es verdad. Pueden decirlo, que el pastor Roberto dice eso, porque aquí nadie se obliga. No te vamos a obligar a que dejes de hacer las cosas malas, ni te vamos a obligar a que hagas cosas buenas. Te vamos a enseñar tu nueva identidad. Y te vamos a enseñar a vivir la vida cristiana, a que experimentes la vida cristiana. Nadie nos obliga, simplemente cuando el amor de Jesucristo nos atrapa, ese amor, dice la Biblia, nos constriñe, nos impulsa, nos obliga, podemos decir, el amor de Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios siempre deseamos hacer lo que agrada a Dios. Y esta declaración es importante para que todos nosotros revisemos, o como dice la Biblia, mirad vosotros si estáis en la fe. Miren, dense cuenta si realmente están en la fe. Porque si tú profesas ser un hijo de Dios y no tienes el deseo continuamente en tu corazón de hacer las cosas buenas, las cosas que agradan a Dios, más vale que tomes un tiempo en tu vida, haz un acto en tu vida para verificar si en verdad eres un hijo de Dios. Porque todos los hijos de Dios detestamos hacer las cosas malas. El hijo de Dios detesta pecar, no quiere pecar. El Hijo de Dios te impulsa, el amor del Señor, el Espíritu Santo, a agradarlo en las cosas que le agradan. Eso te indica que tú eres un verdadero hijo de Dios. La persona que tiene el Espíritu Santo siempre vive con el deseo de hacer las cosas de Dios. Tú estás consciente de que la gente sin Cristo hace las cosas malas, pero que nosotros no queremos hacer. Tú identificas, eso es malo, inmediatamente dices, eso yo no lo voy a hacer, yo no deseo hacer eso, yo deseo hacer las cosas que agradan a Dios. Tú estás consciente que tú no actúas como la gente que no es hija de Dios, hijos de Dios. Ahora, la razón por la que no hacen las cosas malas que la otra gente hace, no es porque tienes prohibido, porque acabo de decir, aquí no te prohibimos nada. Porque vean, si te unes a una iglesia como una religión, y en la iglesia dicen no debes de tomar, está prohibido tomar, no debes hacer esto, entonces vas a dejar de emborracharte, no porque sea el Espíritu Santo de Dios que te indica tú eres un hijo de Dios y la borrachera no es de un hijo de Dios, sino porque te lo prohíbe el pastor o porque te lo prohíbe la gente que va a esa iglesia y dicen que no se debe de hacer. No, la razón por la que no haces las cosas malas no es porque te pueden descubrir. La razón por la cual no haces las cosas malas no es porque te puedes meter en problemas con la ley. ¿Cómo conozco gente que, hablando de algo que es muy común, el famoso tomar drive under the influence, manejar bajo la influencia del alcohol? Personas me han dicho, bueno, tengo tanto tiempo sin tomar. Bravo, meses sin tomar, ¿por qué no lo haces? Bueno, es que estoy en probación. Ok, entonces vea, estás dejando de tomar porque tienes miedo de meterte en problemas con la ley. Y los hijos de Dios no hacemos las cosas malas nada más porque vamos a meternos con el problema con la ley o porque vas a lastimar a la otra persona, ni siquiera. Esa es la razón verdadera por la cual nosotros no hacemos las cosas malas. La razón por la que tú no haces ni practicas el pecado que practica la otra gente es porque tú estás consciente de quién eres en este mundo. Es porque tú sabes que eres un hijo de Dios. Es porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y simplemente esas cosas no las haces, no las hace un hijo de Dios, punto. Pero no es por obligación, hermanos y hermanas, y eso es muy importante.
Tú sabes perfectamente que eres un hijo de Dios y que esas cosas no van de acuerdo a tu identidad. El Espíritu de Dios te hace repudiar esas cosas malas y te hace querer vivir de acuerdo a la santidad, a la justicia de Dios, porque es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ahora, escuchen bien, esto no significa que un verdadero hijo de Dios no tiene luchas espirituales. Libérense, porque tal vez entonces yo tengo luchas, o yo quiero a veces hacer lo malo. Bueno, escuchen, no estoy diciendo que un verdadero hijo de Dios no tiene luchas espirituales o que nunca siente los impulsos de la carne para hacer cosas que no agradan a Dios. No estoy diciendo eso. Si no sientes impulso de la carne a hacer cosas que no agradan a Dios, preocúpate, porque a lo mejor ya estás muerto y ni cuenta te das. Porque solamente los muertos no tienen impulso de la carne. Entonces, si estás vivo, esa va a ser nuestra lucha continuamente hasta el día que Cristo venga por nosotros o que te lleve a ti primero. Si te vas al cielo primero. ¿Entienden? Pero no estoy diciendo eso. Entonces, de manera que cuando la Biblia, en el pasaje que vimos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, significa precisamente eso, que la raza humana, tú, yo, todos los seres humanos, tenemos libertad tal y como somos, para entrar a la misma presencia del Dios vivo y verdadero. ¿Saben que la palabra, esa palabra libertad, cuando dice la Reina Valera, dice teniendo libertad, esa palabra libertad en el texto original quiere decir, confianza. Entonces, parafraseé, es decir, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo. Quiere decir valor, teniendo valor para entrar a la misma presencia de Dios. Quiere decir libertad en hablar sin reserva alguna, hablar abiertamente. Qué precioso. O sea, para ir a Dios no necesitas, por favor, no imites a muchos cristianos viejos. Si tú eres nuevo en la fe o si tú apenas estás por recibir a Cristo como tu Salvador, no imites a muchos cristianos viejos en el Evangelio que les gusta hablar muy elocuentemente. ¿Entiendes? Cuando oran a Dios, oh Señor, y dicen una de palabrería, domingueras, se llama, esas son palabras domingueras. No tienes que buscar un lenguaje así para acercarte a Dios. Puedes acercarte tal y como eres en tus propias palabras. En el seminario, cuando estuve en el seminario en Texas, había un muchacho que también era seminarista, en ese tiempo estudiando todos para pastor, pero él había sido un pandillero, era un ex drogadicto, pandillero. Obviamente su vida fue muy duro en el pasado. Y saben que quebrantaba el corazón cuando él oraba. Y él no andaba haciendo tanto borlote para, oh Señor, Dios nuestro, creador del universo y Padre celestial. No, él decía, Señor, te pedimos, Señor, que tú, en serio, así hablaba. Porque tú sabes, Dios, que nosotros no podemos. Era su manera de hablar, porque él era él. Entonces, tenemos nosotros libertad de hablar abiertamente, francamente, confianza, libre y sin temor. Esa palabra libertad es seguridad. Teniendo todas esas cosas, puedes acercarte a la presencia del Señor. Puedes entrar al lugar santísimo. Esa es la manera en que Dios te invita, en que Dios nos invita a la raza humana a que se acerque a su presencia. ¿Por qué tenemos esta libertad o confianza? ¿Por qué piensan que tenemos esa libertad? ¿Qué dice la Biblia? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Escuchen, no es porque tú te portas muy bien, ¿cierto? O porque tú eres un nice people. O porque tú eres una handsome man. O una pretty woman. Nada de eso impresiona a Dios. Nada de eso. El acceso que tenemos no es porque te portas muy bien o porque te lo mereces. La Biblia dice teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre. Y eso va a nuestra mente hace más o menos 2000 años, a la cruz.
cuando Jesucristo murió en esa cruz y derramó su sangre. La libertad que tienes para entrar a la presencia del Señor no es debido a tu buen comportamiento o a que tienes moralidad. Escucha eso. Tampoco es por la sangre de un becerro o de un chivo, de un borrego, sino por la sangre de una persona. Pero tampoco es por la sangre de cualquier persona. No es por la sangre de José o de María o de Pablo o de Pedro. Es por la sangre de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. No por la sangre de nadie, no por la sangre que tú derrames al hacer penitencias o mandas o darte latigazo o cualquier otro sacrificio y derrames tu sangre. No, por tu sangre tú no puedes entrar a la presencia del Señor por tu sangre. ¿Qué es tu sangre? Un pecador. Es por la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que tenemos esa libertad. Solo existe un camino para entrar al lugar santísimo y es un camino nuevo y vivo. Si están abrieron en la Biblia, el pasaje en su Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Nuevo aquí significa como recientemente sacrificado o matado frescamente, porque el autor a los hebreos está contrastando los sacrificios, ¿recuerdan? Los chivos, los sacrificios, pero ahora vino el Cordero de Dios. Y cuando dice el camino nuevo es como recientemente sacrificado o un sacrificio matado frescamente. Bajo el antiguo pacto entonces había un camino, bajo el antiguo pacto había un camino, pero no era un camino vivo, sino un camino muerto, ya que los animales que se ofrecían en sacrificio morían. Era camino muerto. Ahora, después de la venida de Cristo Jesús, ese camino es Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién nos abrió el camino nuevo y vivo? Cristo Jesús. Cristo fue el que consagró o inició o dedicó o inauguró este nuevo camino hacia Dios, fresco, nuevo, vivo, el camino en que la raza humana se acerca ahora a Dios. ¿Cómo lo hizo Cristo Jesús? A través del velo. Si se dan cuenta, el pasaje dice, Él mismo nos abrió a través del velo y dice, esto es su cuerpo o su carne. Para entrar, ahí se dan cuenta que ese es una gráfica o un corte de lo que era el tabernáculo de reunión. En el lugar santo es entrando, donde está el sacerdote, ahí se entraba al lugar santo y estaba el menorá o el candelabro de oro, estaba la mesa de los panes de la proposición, y a la entrada al lugar santísimo estaba el altar del incienso. Bueno, una vez al año entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo a través del velo. Tenía que atravesar el velo, era un velo grueso de varias pulgadas de grueso. Una vez al año, y esa caja que están viendo allá se le llama el arca o la caja del testimonio. Ahí estaban las cosas las tablas de la ley que les acabo de decir. Pero entraban al lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que atravesar el velo de división. El velo dividía o separaba el lugar santo del lugar santísimo. No era posible llegar al lugar santísimo sin primero atravesar el velo. Y el autor al libro de Hebreos dice que el velo era la carne de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne. Ahora vean, Cristo tuvo que atravesar el velo de su carne. Quiero que piensen un poquito conmigo esto. Es decir, ¿qué es su carne si no habla de su humanidad? La carne o el cuerpo habla de la humanidad. Y Cristo tenía que atravesar, como dice, a través del velo o su cuerpo o su humanidad. Tenía que atravesar su humanidad para poder abrir el camino a Dios. Cristo siendo Dios, dejó su trono de gloria y atravesó el velo de su humanidad para hacerse un ser humano
y poder abrirnos el camino nuevo para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Entonces, el velo es su humanidad. Cristo atravesó el velo, su humanidad, para entrar aquí con nosotros y abrirnos el camino a la presencia del Señor. Cuando Cristo murió, el velo, sabían que se rasgó en dos, el velo del templo. Cuando Cristo murió hace 2000 años, el velo del templo, con todo lo grueso y el espesor que tenía, se rasgó en dos, pero se rasgó de arriba hacia abajo. Se rasgó todo, hermano. Era Cristo, símbolo de dos cosas. Número uno, Cristo abriendo camino y atravesando el velo de la humanidad, entró al mundo para abrirnos el camino a Dios. Otro simbolismo de cuando se abrió y se quedó el lugar santísimo al descubierto, hermanos y hermanas. Eso era impensable. Nadie podía ni siquiera entrar al tabernáculo de reunión, mucho menos a ver qué hay atrás del velo, entrar al lugar santísimo. Cuando Cristo murió, se abrió en dos, de arriba hacia abajo, y quedó ya abierto. Ya no más división, ya no más separación, ya no más impedimento para que un ser humano se acerque al Dios verdadero. Quedó todo al descubierto. Eso pinta un cuadro preciosísimo, hermano. ¿Entendemos? Esa es la bendición de lo que Cristo, ese es el evangelio. El velo se abrió, ahora sí tenemos acceso. ¿Y cómo? Con libertad, con valentía, con confianza. Habla así como eres. Puedes ir al lugar santísimo. Ahora, otra razón por la que en verdad podemos acercarnos al lugar santísimo con plena confianza es que también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Si están leyendo el pasaje, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Recuerdan cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote hablaba a Dios en favor de la persona, de la gente. Eso era lo que hacía un sacerdote. Un profeta, recuerdan que hablaba a la gente en favor o de parte de Dios. El profeta decía, así dice el Señor. El sacerdote intercedía, hacía mediación ante Dios, pero en favor de la gente, del pecador. Y la Biblia dice que también tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote que nosotros tenemos ahora en la casa de Dios? Jesucristo mismo. ¿Crees que puedes confiar en ese sacerdote, en Jesucristo? Absolutamente. ¿Quién nos invita a hacer esto? Dios mismo. ¿Qué nos invita? A acercarnos a Él. ¿De qué manera es necesario que nos acerquemos al Señor? Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Necesita ser honesto y sincero ante el Señor. En realidad no hay razón para ir a Dios con un corazón no sincero. No hay razón porque va al ser humano con un corazón no sincero. Ahora, hay personas que ya tienen su agenda secreta y solo van a Dios, podemos decir, no para permitir que Dios tome el control de sus vidas y sus circunstancias, sino para seguir con sus propios planes. Estas personas solo quieren calmar su conciencia. Van a Dios, van a la iglesia y oran, pero no con corazón sincero. Quieren solamente, están decididos, van a seguir con su plan, con su agenda secreta, pero nada más quieren calmar su conciencia. Eso no es ir al Señor con un corazón sincero. Esta es una actitud que es conocida para todos. Y sabían ustedes, aún no sé si ustedes sabían, algunos sabían o algunos no sabían, más bien que tengo 20 años trabajando con una oficina de consejería, una oficina privada de David Gates en Gurnee, y es interesante porque ahora platico con matrimonios también, y saben que me he dado cuenta, uno percibe claramente cuando dos personas vienen con diferente actitud. Vienen los dos a consejería matrimonial. Uno está honesto y dispuesto a cambiar. El otro no sé para qué va. No, ¿qué cosa haces aquí?
si tú no quieres cambiar? Si tú nada más vienes para probar que la otra persona está equivocada y tú estás correcto. ¿Entiendes? No viene con un corazón sincero. De hecho, hay gente que viene a la consejería para que ya el consejero le diga: ustedes no pueden seguir viviendo juntos, no son compatibles. Esto es lo que quería escuchar. Entonces, ¿cuál era su agenda secreta? Separarse de su esposo o de su cónyuge. Pero nada más va, no honestamente, no con sinceridad, trae una agenda secreta, ya está decidido lo que él va a hacer, nada más quiere algo que calme su conciencia, que le remuerde la conciencia, y eso no quiere, eso quiere, ok, ¿verdad que no podemos seguir viviendo juntos? Ahora sí, me voy de esta mujer o me voy de este hombre. Necesitamos ir al Señor con un corazón honesto, sincero, con plena certidumbre de fe, pero con sinceridad, ¿Cuántos conocen a Rabito? Rabito es un cantante cristiano y él escribió una canción y la canta que se llama Sinceridad. Me gustó esa es la letra, dice: sinceridad, palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, de nada sirve todas las cosas espirituales o religiosas. Dice la canción: de nada nos sirve orar y orar. Si no eres sincero ante el Señor, no pierdas tu tiempo. Mejor no te acerques al Señor. Pero vean, el Señor dice: con corazón sincero. Pero otra cosa, ¿por qué podemos entrar a la presencia, al lugar santísimo con confianza? Dice: en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre, que está cierto. Tú puedes tener plena certidumbre o certeza por medio de la fe. No puedes tener certidumbre o certeza si no tienes fe. ¿Escucharon eso? La fe es un regalo que Dios le ha dado a todo ser humano que nace en este mundo. Todo ser humano tiene fe y ejercita su fe cada día que vive. ¿Sabían eso? Todo ser humano tiene fe porque Dios hizo al ser humano con esa virtud que se llama la fe. Por ejemplo, vean, porque algunas personas también dicen: es que no tengo fe, pastor. ¿Cómo de que no? ¿Tuviste fe de que el desayuno que te comiste en la mañana no tenía veneno? Y te lo comiste. ¿Tuviste fe de que no te iba a hacer mal, no te iba a hacer daño? Si no hubieras tenido fe, no te lo comes, ¿cierto? Entonces vean también: ¿tuviste fe de que tu auto encendería cuando giraste la llave? Si no tuvieras fe de que iba a encender, tú ni siquiera te subes al carro para encenderlo. ¿Tuviste fe de que al venir aquí hoy no ibas a tener un accidente, no te iban a chocar? Porque si no hubieras tenido fe, ni siquiera vienes manejando para acá. Eso es fe. ¿Tuviste fe de que te sentaste en la silla y que te aguantó? Si no tuvieras fe de que esa silla en la que te sentaste te iba a aguantar, tú no te sientas. ¿Pero por qué con toda confianza te sentaste? Porque tienes fe. Todo ser humano en realidad tiene fe. No existe una persona que no ejercite su fe diariamente. Ahora, tal vez alguien puede decir: es que no tengo mucha fe. Pero eso no importa. No tienes que tener mucha fe. ¿Qué tan grande es tu fe? Es muy pequeñititita. No, pastor, mi fe es chiquititita. Suficiente. Es suficiente. ¿Por qué? Porque realmente el tamaño de tu fe no importa, pero el tamaño de tu Dios sí importa. No necesitas tener una fe grande, necesitas tener un Dios grande. Con una fe pequeñita en el objeto correcto es suficiente. No una fe en la santa rana, o en la santa tortilla, o en el Dios sol. Aún tengo mucha fe en que la santa chancla me va a bendecir. Y eso obviamente no existe la santa chancla, no vayan a empezar a decir que hay una santa chancla, una diosa.
Pero es así de absurdo y de supersticioso el ser humano. Es increíble, obviamente estoy inventando la santa chancla, pero hay gente que se postra, hermano, y que confían en una cosa muerta. Para eso necesitas, aunque tengas la fe más grande del mundo en una tortilla, ¿para qué te sirve una fe grandota en una tortilla? Necesitas, aunque sea pequeñita tu fe, pero entiende tu fe en quién. Es en el verdadero Dios del universo. Entonces vean, es suficiente, no necesitas tener mucha fe. El tamaño de tu fe no es lo importante, sino el tamaño de tu Dios. Hebreos, otra vez el pasaje, Hebreos 10:19, dice que nuestra confianza para entrar al lugar santísimo es el hecho de que nuestros corazones ya han sido purificados de mala conciencia y nosotros hemos sido lavados de toda inmundicia con agua pura. ¿Se dan cuenta del pasaje? Y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados ya los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú puedes tener certeza y confianza para venir a la presencia del Dios Santo, porque por medio de tu fe en Cristo Jesús, tu corazón ha sido purificado y tu maldad o pecado ya ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de mi buen Señor, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Por la sangre de Jesucristo, todo ser humano puede acercarse al Señor con libertad. ¿Quieres tener miedo? Sométete a la ley. Vete a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos y a todo lo del Antiguo Testamento, para que el pecado te controle y para que vivas una vida de miedo y de temor, de incertidumbre. Pero basado en lo que la palabra del Señor dice, vean, acércate con corazón sincero. Y después dice, mantengamos firme, y eso vamos a dejarlo para después, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que hace todas las promesas de la Biblia sino el Señor mismo? Lo que promete Dios lo cumple. ¿Y qué promete? Que el Señor perfeccionará su obra. Eres hijo de Dios, entonces mantente concentrado en eso, y el Señor perfecciona su obra. Pónganse de pie, vamos a orar para ser despedidos. Una vez más tenemos un poquito de tiempo, entonces papás, por favor, esperen a sus niños a que salgan de su clase. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, qué precioso es que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Tu palabra claramente dice, Señor, que nos podemos acercar con toda libertad. Tenemos libertad con todo valor, Señor, con toda sinceridad. No tenemos que ocultar nada, podemos ser sinceros al ir a ti por medio de la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo, tu Hijo, nos abrió ese camino nuevo y vivo a toda la raza humana, y por eso podemos acercarnos y entrar a tu misma presencia, Señor. Te pido por cada persona que escuchó esta reflexión y por los que la van a escuchar por otros medios, Señor, que tú ilumines el entendimiento para que si hay alguna lucha, incertidumbre, temor, Señor, pensando de que tú lo vas a rechazar porque ha cometido muchos pecados o porque sigue fallándote ante ti, Señor, que tu palabra ilumine ese entendimiento y que tu verdad, Señor, sea explicada, abierta en esa mente, en ese corazón, para que no caiga en la mentira de Satanás, Señor, sino que escoja la verdad de tu palabra, que Cristo lo hizo todo por nosotros. Y por Cristo Jesús es que nos podemos acercar con libertad a ti. Gracias, Señor. Ahora despídenos de este lugar. Sé con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estamos despedidos. Recuerden que estamos invitados todos a pasar allá abajo para comer. ¿Saben qué? Déjenme decirle un anuncio muy importante, papás. Sus niños no pueden estar en el gimnasio. De hecho, es muy peligroso. Hay muchas cosas que no son basura. Hace ratito vi a un niño que pensaba que era basura, pero lo que pasa es que están poniendo la alfombra en las oficinas de las otras personas allá y sacaron todas sus cosas en el gimnasio. No se puede jugar en el gimnasio, entonces papás, una vez más asegúrense de que sus niños están con ustedes. Amén.